mensaje de amor, fe y esperanza en la voz de Dr. Jehová Medina. Que debería de ver. Y el tema se llama, diga, la apostasía en contraste con el apostolado. Lo primero que yo veo cuando la gente habla de la apostasía, ni siquiera saben qué es la apostasía. Según su etimología, la palabra apostasía, en un sentido general, puede definirse como el abandono, retractación o negación de la fe, o negación a la fe. O por su parte, es la renuncia o deserción que alude al cambio de doctrina u opinión. En otras palabras, es aquel que abandona la fe cristiana en el caso de nosotros, como Jesús y los apóstoles le enseñaron. Diga, un apóstata es aquella persona que abandona la fe que Jesús y los apóstoles enseñaron. No es otra cosa. En una ocasión un predicador estaba hablando acerca de la apostasía y dice, estamos en los tiempos de la apostasía. Apostasía, dice, porque vemos pastores que hablan y dicen, mi iglesia es más grande que la otra. Yo te apuesto que mi iglesia es más grande que la otra. Los ministerios de alabanza dicen, te apuesto que mi alabanza es mejor que la tuya. Y pensaba que la apostasía eran apuestas. Y hacían muchos en las redes sociales. La apostasía no tiene que ver si la mujer usa pantalón o no lo usa, si usa maquillaje o no lo usa, si usa aretes o no lo usa, si hay pastoras o no. Habla acerca de la doctrina, no acerca de la vestimenta. Apartarse realmente de lo que la Biblia dice que deberíamos de creer, diga, todos los cristianos. Yo he ido a varios lugares y he conocido varias denominaciones bautistas, metodistas, asambleas de Dios, presbiterianos, episcopales, luteranos, católicos, y todos tienen algo en común. Dicen creer en la Biblia y dicen que la Biblia es su regla de fe y de conducta. Creemos en la Biblia, pero lo más raro es que no creen en lo que está en la Biblia. Creen en la Biblia, pero no en lo que está en la Biblia, porque al momento que tú los confrontas con verdades bíblicas, dicen, es que así nosotros no creemos. No es lo que cree tu denominación, es lo que el Señor dice que debes de creer, aunque salga fuera de tu razonamiento o de tu comprensión humana. Siempre Dios, diga, será más grande que nuestra comprensión. Punto número 2, no cambien fácilmente su manera de pensar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 y 3, Reina Valera contemporánea. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. En otras palabras, así como está escrito, así usted debe de creer. No porque alguien diga su opinión, no porque alguien en el púlpito predique muy fuerte y salte y brinque y dice esto es del diablo. No necesariamente es del diablo porque lo diga. Hay que ver qué dice la Biblia con respecto. A Jesús le decían que era hijo de fornicación. A Jesús le decían que él sacaba fuera a los demonios por Belcebú. Y cuán errados estaban aquellos que tenían una falsa opinión de Jesús. Entonces la opinión no es doctrina. Doctrina es lo que está aquí escrito y lo que tú y yo debemos de creer. Y lo primero que nos dice aquí es que el mismo apóstol Pablo nos está rogando, dice, no cambien fácilmente de manera de pensar, porque había gente que trataba de seducir a la iglesia para no creer en lo que Cristo y los apóstoles enseñaron. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda, diga, pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá, sino que antes venga la apostasía. La apostasía es apartarse de la doctrina bíblica. ¿Sí? Eso que sale, que el chicle milagroso, que la cachetada milagrosa, esas son bomberas, ni siquiera es doctrina. Diga, son boberías. Son cosas que a alguien se le ocurrió, pero eso no es un apóstata, diga, es un payaso.
pero no es apóstata. ¿Vamos bien? ¿Va caminando conmigo? ¿Sí? De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá. ¿Cuál día? El día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Aquí vemos por primera vez la palabra la apostasía, que es apartarse de la doctrina y de las enseñanzas, en este caso del cristianismo. Punto número 3, aférrense a la sana enseñanza. ¿A qué me voy a aferrar yo? ¿Y dónde está la sana enseñanza? Lo que está escrito en la palabra de Dios, ni más ni menos. Lo que está escrito ahí es a lo que yo me voy a moldear, es a lo que yo me voy a someter y es lo que yo voy a creer. Por eso la Biblia es mi regla de fe, lo que debo de creer, de conducta, la manera en que me debo de conducir. Pablo hablaba porque venían tantas ideologías, porque recuerde que el tiempo en el cual Cristo nacía había varias denominaciones o varios pensamientos. Estaban, los seduceos, estaban los fariseos, estaban los herodianos, los escénicos y otros grupos más, que todos decían creer en Dios, pero cuando Cristo los confrontó, estaban muy lejos de la verdad. Más adelante le voy a hablar acerca de los escénicos, que creo que es una doctrina que está volviendo a resurgir dentro de la iglesia. La doctrina de los escénicos. Los escénicos tenían un problema: creían en Dios, creían en Moisés, creían en las leyes o los mandatos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, pero no creían en lo sobrenatural. No creían en los ángeles, no creían en los espíritus, no creían en la resurrección de los muertos, no creían nada que tuviera que ver con lo sobrenatural. ¿No le parece familiar eso? Que hay gente que cuando empieza a hablar de que hay milagros dice: eso es del diablo. Que cuando uno dice es que hay que hablar en lenguas, no, porque eso es satánico. Pero si la Biblia nos menciona que aún el mismo Jesucristo habló en lenguas estando en la cruz del Calvario, cuando Él empezó a hablar en lenguas nadie le entendía. Solo Marcos y Mateo, que registran, Él estaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y los que estaban ahí creían que estaba llamando a Elías que lo rescatara, porque Jesucristo no estaba hablando ni arameo, ni griego, ni arameo, ni hebreo. Estaba hablando en lenguas. Entonces, eso no voy a hablar hoy de las lenguas. Dile: el apóstol no va a hablar hoy de las lenguas. Pero existe y está vigente el don de las lenguas, porque es parte del Nuevo Testamento. No es del Antiguo, es del Nuevo. Y está vigente esta práctica para la iglesia del día de hoy. No solo se practicó una vez, fue el principio de muchas veces más. Vayamos lo que dice 2 de Timoteo 1:13 al 14, nueva traducción viviente. Dice Pablo diciendo a Timoteo: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Otra vez diga: de Pablo. Le estaba diciendo Timoteo: lo que tú oíste de mí, lo que yo te he escrito, aférrate al modelo de la sana enseñanza. ¿Qué es un modelo? Ni le pongas ni le quites. Lo que yo he predicado, lo que yo te he enseñado en privado, las cartas que yo he escrito, que fueron 14 cartas, incluyendo el libro de Hebreos, que algunos creen que fue un discípulo de Pablo quien lo escribió, pero viene el pensamiento paulino ahí. Estaba diciendo que la doctrina sana, estaba encerrado en lo que Pablo enseñó. Todo lo que Pablo enseñó en las 14 epístolas está aprobado para la iglesia, no solo del tiempo de Pablo, sino la iglesia de hoy también. Porque Pablo fue enviado a nosotros los gentiles. Él es llamado perito arquitecto. Él es llamado también el que tiene el apostolado hacia el pueblo gentil, maestro y predicador a los gentiles. Entonces nuestra manera de pensar, no es judía, es cristiana. Rompe los paradigmas fariseicos, de seduceos, escénicos, herodianos de aquel entonces, y muy lejos, por supuesto, de los gnósticos.
Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Versículo 14. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. ¿Qué tenemos que hacer con la verdad que está en la palabra de Dios? Guardarla, porque se nos confió a nosotros. Desgraciadamente hay gente que está usando el púlpito, diga, para desacreditar la Biblia. Ay, 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 me metí en problemas. Aunque tengan doctorado en divinidad, aunque hayan estudiado en un seminario, una cosa es estudiar en un seminario y otra cosa es estudiar la Biblia. Y vemos claramente que se les enseña a descalificar los dones, los 5 ministerios. La gente dice, ¿acaso, a poco hay apóstoles y profetas? Yo digo, ¿acaso no hay apóstoles y profetas? Tiene que verlo. Si hay pastores, evangelistas y maestros, Dios no hizo 3 ministerios, Dios constituyó 5. Que tu denominación quiera desacreditar 1, 2 o 3 es problema de ellos con Dios. Pero tú estás obligado, no importa en la iglesia en que te encuentres, creer en lo que está escrito. Jesús siempre enfatizó, y aún al mismo diablo le dijo, no me puedes engañar porque escrito está. No me des tu opinión, porque tu opinión no tiene nada que ver con que yo sea guardián de la fe, y es lo que voy a defender, la fe que el apóstol Pablo predicó, los discípulos de Jesús y el mismo Cristo vino a establecer en la tierra. No es un ministerio natural ni humano, es un ministerio sobrenatural donde Dios hace cosas sobrenaturales. Hay quienes descalifican también la danza, descalifican la alabanza con instrumentos, descalifican que la mujer pueda predicar, porque dice es que no hay mujeres pastoras, sin darse cuenta que la figura de pastor viene de aquellos que cuidaban ovejas. La Biblia menciona hombres y mujeres que cuidaban ovejas. La esposa de Isaac cuidaba ovejas y era pastora. Es una figura que termina convirtiéndose una figura en un ministerio, porque en Jesús ni hay hombres ni mujeres, ni judíos ni griegos, ni libres ni esclavos, somos uno. Y mientras tú no entiendas la posición que tú tienes dentro de la enseñanza paulina, entonces cualquier persona que dé su mísera opinión te va a confundir, porque no estás creyendo en la Biblia. Te está diciendo algo, es que eso ya pasó. ¿Dónde dice que pasó? ¿Dónde dice que se acabaron los apóstoles y profetas? ¿Dónde se dice en la Biblia que ya no se diezma? No hay ni un versículo que diga ya no hay apóstoles. No hay un versículo que diga no diezmar. No hay un versículo que diga se acabaron las lenguas. No hay ni uno. Pero como son gente que ha dejado de tener un encuentro con el Dios sobrenatural, entonces como él no tiene un encuentro con el Dios sobrenatural, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Pero usted es espiritual, usted ha tenido un encuentro con el Dios vivo, un encuentro con el Cristo resucitado, un encuentro con el que sana y libera. Entonces usted sabe que él es poderoso. Y como dice el libro de Hebreos, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros, salvando a la gente, rescatando vidas, restaurando familias y sanando y liberando a los cautivos. No se deje engañar por lo que dicen en YouTube, o que le ponga una música así como media tétrica. Diga, el diablo te reprende y trágate tu vómito, porque eso es basura. Porque no puede ser que le estén restando poder a Dios. ¿O acaso ya Dios es menos poderoso que antes? Entonces volvamos a la idolatría. También esos ídolos tampoco tenían poder. Pero Dios no es un Dios de ídolos. Dios es un Dios vivo. Y eso es lo que tú tienes que entender. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarde con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Número 4, estoy ahí en el tríptico. En los tiempos finales, algunos van a abandonar la fe por doctrina de demonios. Escucha bien, hoy en estos tiempos veo que la gente, por escuchar tanto YouTube en lugar de leer la Biblia, se van a ir detrás de doctrina de demonios.
Y vamos a ver que primera de Timoteo 4, 1 y 2, Nueva Versión Internacional, nos aclara y nos prevé de estas cosas. Dice, el Espíritu dice claramente, ¿quién es el que nos está advirtiendo? ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. En la versión 60 dice, apostatarán. Eso es abandonar la fe. Para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. La primera vez que el hombre recibió una inspiración demoníaca, un espíritu de engaño, fue en el huerto del Edén. ¿Qué hizo la serpiente con Eva? La engañó. Diga, la engañó. Entonces, número 2, después de que le engañó, la adoctrinó y le dijo, Dios sabe bien que el día que comieres este árbol seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal, y Dios sabe que no morirás. Escuche bien, le estaba enseñando a desobedecer a Dios. Nuevamente lo voy a repetir lo que dice Pablo a Timoteo en la versión 60. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe o se apartarán de la fe. Diga, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Cuando la gente se deja engañar por lo que dice alguien, por lo que alguien opina, por lo que su denominación dice, lo siguiente es, diga, es un adoctrinamiento fuera de la palabra de Dios. Y lo primero que adoctrinó Satanás a Eva fue a desobedecer la palabra de Dios. Hoy en estos tiempos, escúcheme bien, muchos predicadores se están levantando en el nombre de la verdad, enseñando mentiras, diciendo, escrito está cuando no está escrito. ¿Cómo vas a decirle a la gente, ya no oren porque Dios no escucha? Lo que tiene que pasar va a pasar. Cuando la palabra dice Jesucristo, pidan al Padre en mi nombre y todo lo que pidan en mi nombre os será dado. Dale un aplauso. Dios escucha y Dios responde a tu fe. Yo he visto los milagros que hablan estas personas que han sido mordidas por Satanás. Le dicen, ¿quién tiene un testimonio que dar? Le doy gracias a Dios porque me levanté con vida. Le doy gracias a Dios porque tuve que desayunar. Porque no creen en lo sobrenatural, no creen en los milagros, no creen que Jesucristo resucita muertos, no creen que Jesucristo sana a los enfermos, no creen que Jesucristo puede restaurar una familia, y les enseñan un evangelio falso que se llama el evangelio, yo así le llamo, el evangelio de la resignación. Resígnate. Es que tienes un esposo borracho, ni modo, hermana, resígnate. Que Dios te dé fuerza para aguantarlo, en lugar que diga ora y ayuna para que ese hombre cambie, porque Cristo está vivo y tiene poder para cambiar el interior del hombre. Tú ora y haz guerra espiritual. Hay gente que le diga, ¿cómo vas a hacer guerra espiritual? ¿Cómo que te vas a meter con el diablo? Como si el diablo fuera más grande que nuestro Cristo. Por eso no creen en la guerra espiritual, porque creen que se les va a levantar el diablo. Y si hay un endemoniado, dice, ay hermano, ¿sabe qué? Tengo un buen psiquiatra, llévelo y que lo encierren y que lo llenen de pastillas. Como no creen en el poder de Dios, un endemoniado le llaman que tiene enfermedades mentales y lo encierran de por vida. ¿Están aquí conmigo? Hemos sustituido el poder de Dios por cosas humanas que no cambian, solo atan al ser humano. Por eso dice Pablo a los romanos, no me avergüenzo del evangelio, diga, porque es poder de Dios. Y dan un aplauso. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. A ver, allá el evangelio es, y donde no hay poder, no hay evangelio verdadero. Es falso ese evangelio. Es solo humanismo, es solo hacer que la gente se resigne y que no luche. Hermano, no, ¿cómo? Es que vino alguien, oró por mí para que sanara de cáncer. No, hermana, eso es del diablo. Si Dios quiere llevárselo, se lo va a llevar. Pero no solo Dios se lo quiere llevar, también el diablo. Entonces estamos siendo bombardeados por tantos hombres que se levantan, que ignoran, diga, ignoran el poder de Dios. Tal vez la escritura sí la conocen, pero ignoran que Dios está vigente, que Cristo está vigente y la sangre está tan fresca como el día que se derramó, y el Espíritu Santo está tan poderoso como el día que vino a la tierra a quedarse con nosotros.
Porque lo que venimos recibiendo la iglesia en el día de Pentecostés, diga, recibiráis poder. La iglesia sin poder no es la iglesia de Cristo. Discúlpame. Pertenezcas al grupo que pertenezcas. Si no hay poder, no es la iglesia de Cristo. Porque el sello de la iglesia es que estas señales os seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre, aunque bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En mi nombre pondrán las manos a los enfermos y ellos sanarán. Esa es la iglesia de Jesús. Yo sé que hay gente que le va a doler, pero que se sobe. Que se sobe. Porque basta ya de desacreditar a la iglesia de Cristo, a la iglesia que cree en lo que está escrito, por predicar solamente mandatos de hombres. Es que así dice mi denominación, es que nosotros no creemos así. No es de que tú no creas así. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que dice la escritura? Por eso le estoy dando cita tras cita, cita tras cita, para que la palabra sea quien los convenza. Y el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Versículo 2. Tales enseñanzas provienen de... Dile al que está a tu lado. Lo bueno es que no lo dijo el apóstol, lo dijo Pablo. ¿Cómo le llama a estos que me están viendo a través de las redes sociales que no predican el evangelio como es? ¿Cómo les llama? Embusteros. ¿Cómo más? Hipócritas, que tienen la conciencia encallecida, o sea que tienen un callo ahí, que no entienden esto. Embusteros, hipócritas, hablan de Jesús, pero un Jesús muerto, no resucitado, de un Jesús que no tiene poder, de un Jesús histórico y no de un Jesús que está presente. Y Jesús dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y yo te pregunto, hace tiempo que en esas iglesias Cristo no se para. No hay ni un milagro, no hay una sanidad, no hay alguien que diga: Dios me tocó, vi una visión. Ahí no está Jesús. Pero es mucha gente, pues es la misma que se va a ir al infierno también. Pero puede ir a esa fila también si usted quiere. Número 5. Ejemplos de apostasía por ignorancia de las escrituras y el poder de Dios. Uno puede caer en la apostasía, que es abandonar la fe verdadera que Cristo, los discípulos y Pablo predicaron, diga, por ignorar las escrituras y el poder de Dios. Son 2 motivos por los cuales uno puede caer en el error y apartarse de la fe verdadera. El libro de Mateo capítulo 22, 23 al 33, Reina Valera 95, Jesucristo confronta a unos apóstatas. Dice así: aquel día se acercaron a él los saduceos. Diga, saduceos, que dicen que no hay, que no hay qué. Y no solo dicen eso, dicen no hay lenguas, no hay milagros, no hay apóstoles, no hay profetas, no hay visiones, no hay ángeles. Porque no creen en lo sobrenatural. Porque para que tú creas que un muerto resucita, tienes que creer en el poder de Dios. Y siguen con esa misma letanía: no hay. Levanten la mano los que se han cruzado con ese tipo de gente. Qué triste, ¿verdad? Su vida toda sin esperanza, sin salida. Bendito Dios que nosotros sí tenemos una salida y una esperanza. ¿Cuántos de aquí han sido sanados, liberados, bendecidos de una manera sobrenatural? Dale un aplauso si Dios lo ha hecho de una manera sobrenatural. Donde el hombre no pudo intervenir, fue Dios interviniéndote. Ustedes son testimonios vivos de que lo que hablo está validado, está respaldado por su testimonio. Dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: maestro, diga, hipócritas, porque si creyeran que Jesús fuera un maestro, se hubieran cuadrado a la enseñanza de Jesús y no querer enseñarle a Jesús lo que Jesús sabe que es. Y así hay muchos predicadores: Señor Jesús, pero ya no hay lenguas, ya no bautices en lenguas, por favor. Yo ya dije que no había. No sanes a la gente. Mira, de todos modos hay una sobrepoblación. que se va a dar cuenta? Un muerto más.
diciéndole: maestro, hipócritas, Moisés dijo, y todavía diga, se agarran de una escritura para invalidar el poder de Dios. Pero Moisés dijo. ¿Usted cree que Moisés va a estar contrapunteado con Jesucristo? Entonces, ¿quién está equivocado? Diga los que tienen una opinión. Yo no tengo una opinión, yo tengo la palabra de Dios. Y dicen: maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y dice el versículo 25, miren cómo empiezan a enredar estos hijos del diablo, estos hijos despeinados. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer a su hermano. O sea, se casó el hermano con su esposa, la viuda. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Esa mujer sí tenía mala suerte, no dejó ni a uno vivo. Versículo 27. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, escuche cómo esta gente seduce para que tú pierdas la fe. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, dígalo fuerte conmigo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ellos eran apóstatas. Aunque decían creer en Moisés, decían creer en el Torá, decían creer en los profetas, eran apóstatas porque ignoraban las escrituras. Diga las escrituras. Ignorar las escrituras no siempre es no conocerlas. Escucha bien. Ignorar las escrituras no siempre es no conocerlas, sino decir: esta no me conviene, voy a hacer que no la vi. Y solo voy a predicar estas que sí, pero estas 20 a ver dónde las escondo. Porque estas no me convienen, porque ya no respaldan lo que yo estoy diciendo. Y la Biblia solita se respalda, no necesita de tu respaldo. ¿Y saben por qué te han envuelto a ti y te han querido sacar de la iglesia de Cristo? Y no estoy diciendo que sea la única, sino de Cristo. Porque ignora las escrituras, no lees la Biblia. Y el poder de Dios, cuando Dios te ha sanado, luego te dice: es cierto, no hay sanidades, y Dios te sanó de un cáncer. Y estás ignorando el poder de Dios porque te dejas envolver por opiniones humanas. Aleluya. Dale un aplauso al Rey Jesús, porque la verdad nos va a hacer libres. Mire cómo Jesús contesta. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Pues en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Y qué creen? Ellos tampoco creían en los ángeles. Pero ya no se atrevieron a hacerle otra pregunta. Y tenían años leyendo las escrituras, pero diga, ignorando lo que era lo sobrenatural, porque no entendían que pudiera ser. Versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando afirmó? Escucha bien, le digo, ustedes leyeron lo de Moisés, pero también tienen que leerlo todo. Y déjenme leerles el pedazo que no leyeron, el pedazo que ignoraron, tal vez conscientemente, con toda ventaja. Déjenme decirle, mire, si va caminando conmigo, como Jesús le dice, vamos a leerlo todo. Vamos a ver si realmente es lo que tú dices. Y Jesús dice esto: y fue dicho por Dios cuando afirmó: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Dale un aplauso. Dios no es Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Por eso los muertos tienen que resucitar, porque Dios es un Dios de vivos. Y al oír esto la gente se admiraba ¿de qué? De cómo predicaba, de su opinión, de su doctrina. Aquí el asunto es la doctrina. No es qué tanto pueden chiflar con el... No, se me fue la palabra, con pinole, ¿verdad? ¿Qué tanto pueden chiflar con pinole? No, sino qué tanto saben de toda la Biblia. Estamos en el nuevo pacto, en la gracia, donde estamos en mejores promesas, y que la bendición de Dios está como nunca fluyendo en nuestras vidas.